Hola, hola a todos, muy buenas tardes, niñas y niños. Les doy la bienvenida a nuestra cápsula de historia. Así es, cápsula de historia en esta oportunidad. Recordando que estamos viendo los deberes y derechos, ¿cierto? Y entre estos elementos vamos a llegar a este punto tan importante y motivo de lectura complementaria de este mes, que la pueden encontrar tanto como video, es decir, por audios, o libro mismo. Este documento es la Constitución Política de nuestro país. Ahora que está en jaque este tema, que todos están hablando de él, lo visualizaremos en el sentido de hacer que este contenido sea más amable, que podamos entender de mejor forma lo que es la Constitución. Antes de comenzar, les tengo que comentar que no hay presentación de esto. La Constitución la tengo en PDF, aquí como la pueden ver ustedes. Está en archivo PDF, está en libro físico. Pueden encontrar de ella videos, audios con cada capítulo. Esto es lo que veremos el día de hoy. ¿Se dan cuenta? Estamos acá con este libro de la Constitución Política de la República de Chile, es decir, Constitución Política de Chile. Antes de centrarnos capítulo por capítulo y ver sus artículos, los incisos, vamos a ver un video de introducción al tema. Este video completo dura 12 minutos con 15 segundos aprox. Lo vamos a ver hasta que nos corte por comercial. ¿De acuerdo? Así que presten muchísima atención, sacúdanse la carita para despertar bien y comenzamos. Insisto que sigo acá, solamente que he apagado la cámara para que el video transcurra mucho más rápido. El video lleva por nombre, en palabras simples, Constitución Política de la República. Atención con todo lo que van a La conversar acá. Constitución Política de la República es una ley suprema que está por sobre todos los otros ordenamientos jurídicos del país. Establece la organización y administración del Estado, definiendo y creando los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La también llamada Carta Fundamental rige al resto de las leyes existentes. La Constitución chilena fue creada en 1980 y desde entonces ha sido reformada en 20 ocasiones. Está compuesta por 15 capítulos, los que resguardan diferentes derechos fundamentales de las personas y regulan diversas materias relativas al país y su funcionamiento. Su primer artículo establece que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El cambio de un artículo o la inclusión de este en la Constitución deberá realizarse como está expresamente señalado en el escrito. En esta nueva edición de En Palabras Simples te contamos cómo ocurren estos cambios, cuáles son las normativas que la misma Ley Suprema exige para ser cambiada y la importancia de la Constitución. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra primera edición del año 2019 de nuestro programa En Palabras Simples desde acá al Palacio de los Tribunales de Justicia. Lo adelantábamos en nuestro material introductorio, ese es el tema en que ahondaremos hoy y justamente para eso nos encontramos con José Ignacio Núñez. Él es profesor de Derecho Constitucional. Profesor, muchas Exactamente. gracias por acompañarnos Gracias el a día de ustedes por hoy. la invitación. Profesor, bueno, a nosotros nos gustaría partir preguntándole acerca de cómo se crea una constitución, sea acá en nuestro país o también en los países vecinos. Sí, la verdad es que antes de hablar cómo se crea una constitución, me parece importante tener en cuenta qué es una constitución. Una constitución es una norma específica en donde nosotros ponemos lo que es más importante para la sociedad, particularmente dos o tres cosas. Primero, cuáles son los principios y valores que nos parecen más importantes, más relevantes y que queremos resguardar de los cambios, de las contingencias.
qué derechos queremos reconocerle a todas las personas y cómo vamos a reconocer y resguardar esos derechos, las instituciones. Entonces, para que eso realmente funcione, tenemos que dotar a la Constitución de 2 o 3 cualidades. La primera es la supremacía, que sea más importante que el resto de las leyes o el resto de las normas. Como pueden observar, es un sitio oficial, dado que el contenido que están visualizando en este momento es 100% fidedigno, es decir, es confiable y busca que este contenido sea más cercano para todos. Por eso hablamos de que la Constitución es la madre, finalmente, de todas las Exactamente, la leyes. Carta Fundamental. Normalmente se dice la Carta Fundamental. Eso viene de la tradición estadounidense, the Supreme Law of the Land, decían los estadounidenses cuando crearon la primera Constitución del mundo occidental. La supremacía, primer concepto. Segundo, la rigidez. Las constituciones no se deben cambiar o no deben ser cambiadas, o no esperaríamos que fueran cambiadas tan fácilmente. Eso le da estabilidad a los acuerdos que hemos adoptado previamente. Y en tercer lugar, ¿cómo vamos a garantizar o resguardar eso? Supremacía, rigidez y garantía de la Constitución. Cambiar las constituciones tiene que ver con lo segundo, con la rigidez. La rigidez implica que cómo vamos a modificar esa constitución o las constituciones. De aquí nuevamente hay un mundo, un plexo muy amplio donde podemos hablar o donde podemos divagar. Porque depende de si es una primera constitución o es una constitución de ruptura. Las primeras constituciones, Francia y Estados Unidos primero, Francia después, surgieron de revoluciones. Entonces no habían reglas previas para cambiar o crear más bien una constitución. En cambio, hoy en día tenemos constituciones, hay historia constitucional y lo que solemos hacer en Occidente es adaptar nuestras demandas a lo que dicen las constituciones, cómo deben ser cambiadas, o los procedimientos que expresan las constituciones para ser cambiados. Y en ese ámbito hay muchos procedimientos distintos, el de Chile, el de Francia, el de Venezuela, el de cualquier país que usted pueda imaginar. Ahora bien, hablabas de la rigidez, ¿no? de la Constitución. ¿Cuándo los organismos del Estado o el Poder Legislativo siente que es necesario cambiarla? ¿Cómo se dan cuenta las personas que generan estos cambios de que hay que entrar un poco a quitar esta rigidez y entrar a hacer cambios? ¿Qué es lo que lo permite? Perfecto, muy bien. Los juristas habitualmente profundizan en la dimensión jurídica de las constituciones, pero la Constitución se llama Constitución Política de la República. Y ese adjetivo, Constitución Política, da una pauta. El momento para cambiar la Constitución procede de un momento político. La Constitución es como una especie de traje, es una armadura que nosotros ideamos para enfrentar el futuro. Para decir, cuando más adelante queramos cambiar las cosas y tal vez proceda eso de las pasiones, de la contingencia, de desencuentros, tenemos que dejar cosas que van a ser intransables, intocables. Por ejemplo, la libertad de expresión, la vida, entre otras cosas. Cuando ocurre, no sé, por ejemplo, un crimen importante que causa conmoción, que causa alarma, todo el mundo quiere subir las penas. Todo el mundo quiere pena de muerte, entre otras cosas. Si pusimos antes en la Constitución que la vida es sagrada, que la vida es importante, lo que hace la Constitución es negarle a la contingencia, al momento, al pánico, la posibilidad de poner la pena de muerte como una sanción. Ahí decimos que es inconstitucional. Exactamente. Y ahí vamos a todos los órganos que resguardan la supremacía y la rigidez de las constituciones. Entonces, cuando las constituciones hacen eso, revelan una idiosincrasia, una cultura. Pero esa cultura puede cambiar. El traje a veces nos queda pequeño, nos queda grande. A veces tenemos frío y necesitamos más abrigo. A veces tenemos calor y tenemos que desabrigarnos. El momento en que se cambia la Constitución es cuando ocurre eso, cuando el traje nos queda inadecuado para los momentos, para los desafíos. Nos queda chico, nos queda grande, tenemos frío, tenemos más calor. ¿Y cuál vendría siendo el procedimiento que tiene que seguir un poder del Estado para poder modificar o agregar algún artículo a la Carta Fundamental? Eso depende de cada constitución y de cada Estado. Hablando específicamente de Chile. En el caso chileno... En democracia. En democracia, exactamente. El último capítulo de la Constitución establece el procedimiento para reformar la Constitución. Y esto es importante, porque todas las constituciones pretenden permanecer en el tiempo. No hay ninguna que diga cómo se reemplaza la Constitución.
La Constitución chilena establece un procedimiento para reformarla, para cambiar artículos, para cambiar frases dentro de artículos o incorporar quizás instituciones, capítulos, pero no dice cómo se tiene que cambiar la Constitución completamente. Y ese procedimiento es un procedimiento muy parecido al procedimiento legislativo, pero que tiene ciertas exigencias adicionales. ¿Por qué? Por la estabilidad, por la rigidez de las constituciones. Si fuera lo mismo cambiar una ley que cambiar la Constitución, ya no hablamos de una norma suprema, ya no es Constitución, es lo mismo que cambiar la ley. Por eso hay quórums más altos y hay procedimientos específicos para resolver controversias, por ejemplo, entre el presidente de la República y el Congreso cuando están modificando la Constitución. Pero no para todos son los mismos quórum. No para todos. Claro, dependiendo del numeral, ¿no? De los capítulos. De los capítulos, perdón. La Constitución actualmente vigente establece que hay capítulos que, para ser modificados, requieren de un quórum más alto. Hay dos quórums, 2/3 y 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. Para los capítulos que parecen más importantes dentro del etos, dentro del relato de esta Constitución, se requieren 2/3. Para los menos importantes, 3/5. Y el día de hoy, por ejemplo, si el Congreso o los parlamentarios se enfrentan al... Hasta aquí lo vamos a visualizar, porque han respondido preguntas que nos van a apoyar a entender qué es una constitución política. Constitución política es la Carta Magna, la Carta Fundamental. Explican su origen, en dónde está el origen de la Carta Fundamental, de la Carta Magna. ¿Por qué? Porque es lo más alto, es la ley máxima. Nada puede estar por sobre la Constitución. Nada. Por eso es un elemento tan importante a considerar. Por eso es un elemento a considerar. Nada puede ser superior, ni nadie puede estar por sobre la Constitución. Porque es una ley que tiene muchos artículos, muchos incisos, muchos capítulos, y que son muy amplios. Por eso es tan difícil formular una constitución. Pero no por ello deja de ser importante. Sí, es importante que una constitución sea aprobada por la mayoría. Es importante. Es importante que la Constitución tenga artículos de ley que nos amparen, que nos garantice las bases de la institucionalidad, nacionalidad y ciudadanía, de los deberes y derechos constitucionales. ¿Cuáles son las atribuciones del gobierno? ¿Qué realiza el Congreso Nacional? ¿Qué es el Poder Judicial? El Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, Electoral y Contraloría General de la República. Pueden ahora, en la modificación que la mayoría espera que se cambie, ¿pueden incluirse nuevos capítulos? Sí, pero hay algunos que son muy importantes que se deben mantener. Por ejemplo, las bases de la institucionalidad o nacionalidad y ciudadanía. Eso no lo podemos perder. Nacionalidad y ciudadanía. Sí puede ser escrito de otra forma. Sí, es cierto. Puede ser escrito de otra forma. Quizás sea el primer capítulo. El tercero, quién sabe. Pero tiene que haber algo que garantice nuestra condición de ciudadanos. Tiene que estar. ¿Se pueden cambiar algunas cosas de ese capítulo? Sí. Por eso les digo, ¿puede hacerse desde cero? Sí, pero tienen que garantizarse nuestros derechos como ciudadanos. De los deberes y derechos también. Las bases.
Y ahora vamos a pasar a ver capítulo 1, clase de hoy. Capítulo 1. ¿Ven que hay hartos capítulos? Hay muchos capítulos. Por eso es tan importante. Dice así, y quizás es el problema de muchas cosas. Lo primero que dice acá, Decreto Supremo número 100. Visto en uso de las facultades que me confiere el artículo 2 de la ley número 20.050 y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 32, número 8 de la Constitución Política de 1980, decreto, fijase el siguiente texto refundido, coordinado y sintetizado de la Constitución Política de la República. 1980. Ha pasado muchísimo tiempo de esto. Muchísimo tiempo. Y los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Y la forma de pensar de la gente también. Pero tenemos que pensar también en que muchas cosas que se esperan mejorar no están acá. Muchas cosas que se esperan mejorar no están aquí. Son proyectos de ley. Y eso es lo que veremos en el capítulo 5, que es Congreso Nacional. Para saber qué tienen que hacer y cómo podemos exigir que se cumplan y que se aprueben proyectos de ley que llevan muchos años descansando. Por eso es importante esto. Capítulo 1. Bases de la institucionalidad. Artículo 1. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Hasta aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe la esclavitud. Que ya no existe la esclavitud en Chile. Que todos somos iguales. Que todos tenemos derecho a nuestra dignidad. Por eso es tan importante cuando alguien dice, pasó a llevar mi dignidad. Aquí esto ya es inconstitucional. Porque todos nacemos iguales en dignidad y derechos. El núcleo fundamental de la familia, el núcleo fundamental de la sociedad es la familia. Que todos tenemos derecho a tener nuestra familia, a recibir amor de familia. Ustedes tienen derecho a vivir con sus padres. Y si estos llegasen a estar separados, tienen derecho a tener visitas, a compartir días con uno, días con otro. No se puede ver vulnerado esto, porque está en la Constitución. Nada está por sobre la Constitución. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. ¿Qué es esto? Los grupos intermedios, sindicatos, los gremios. Y está. Y ojo acá con lo que dice, que esto también es algo que se tiene que garantizar de mejor forma, porque está texto, está en el papel y el hecho, quizás, y un ente estatal debe garantizar tal punto que voy a leer ahora. El Estado
está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Está en el papel, está cierto, pero ¿por qué si está en el papel aún encontramos personas viviendo en situación de calle? ¿Por qué aún encontramos personas que no tienen trabajo y pidiendo dinero en la calle? ¿Por qué hay familias, padres o madres que deben dejar de trabajar para cuidar a un hijo que está enfermo? Y no va a tener ingreso monetario. ¿Por qué? Si está en la Constitución que el Estado está al servicio de nosotros como ciudadanos. Como pueden notar, yo hago la crítica para donde venga, positiva o negativa de lo que hay, porque sí hay cosas que hay que modificar, pero hay otras que son proyectos de ley que no están acá. El deber del Estado es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Como dicen, la oportunidad está para el que la aprovecha. Porque hay muchas veces suceden cosas que no tenemos idea y hay gente que se ve beneficiada y uno, por desinformación, nunca participó. Por desinformación, nunca participó. Vamos nuevamente. ¿Se dan cuenta? Y es de todos los sectores. Debe existir integración armónica de todos los sectores de la nación, no de unos pocos sectores. Y tampoco debemos excluir a sectores donde esta no sea una realidad, a sectores donde no haya un contexto armónico. Eso es segregación. Y más abajo vamos a encontrar que tampoco se puede. No podemos excluir, por ejemplo, un ejemplo, a ver, para no dar nombres de comunas ni lugares. Ya. Al caminito de tierra no nos vamos a excluir de, de las mejoras al lado de el caminito pavimentado con semáforos y paraderos. Ah, que este está más bonito, este se ve moderno, está actual. Y este es un camino de tierra. No, ese no, que nadie lo vea. No. Podemos exigir cosas, pero está en nosotros. Y miren esto, y les voy a dar un ejemplo muy claro de algo que no puede suceder. Son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. Son emblemas. ¿Y sabían ustedes que por cambiar la letra del himno nacional y que sea ofensivo con nuestro himno es un delito constitucional?
como quemar la bandera, son delitos constitucionales. Si eres sorprendido haciendo esto, es cárcel. Delito constitucional. Por eso, para fiestas patrias, tiene que haber en las casas una bandera nacional. La bandera chilena. Porque es un emblema nacional. Y acá hay algo en el artículo 3 que es contradictorio. Y voy a decir contradictorio porque se dice con todas sus letras. Dice, el Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso de conformidad a la ley. Pero, ¿descentralizada? ¿Y por qué todo gira en torno a Santiago? ¿Por qué todo gira en torno a Santiago? Porque hemos tenido la suerte de viajar a otras regiones y las noticias muestran cosas de regiones. A menos que sea el canal estatal que tiene la señal regional. Vamos, hay que exigirlo. Que pasa rápido la hora. Chicos, como se dieron cuenta, nos pasamos en el tiempo. Seguiremos conversando de esto en la próxima clase. Cuídense. Será hasta la próxima. Que tengan todos una muy buena tarde. Profe, ya se me está acabando la batería.